¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Pues seguimos con nuestro estudio de la vida y las enseñanzas de Jesús según el Evangelio de Marcos. El día de hoy vamos a analizar el pasaje que lleva por título Purificación del templo, del versículo 15 al versículo 19. Muy bien, y dice así en el nombre de Jesús. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Gloria a Dios. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Bendito sea el Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este día más de vida, por la salud, por tu amor y por tu misericordia, y porque nos permites meditar en tu palabra, estudiarla, escudriñarla. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, quien nos abra el entendimiento y nos guíe para poder comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a regresar al versículo 15 y vamos a ir desmenuzando uno por uno. Dice aquí: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que venían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En aquellos tiempos, bajo la ley judaica de Moisés, había ciertos ritos de purificación y sacrificaban diversos tipos de animales, entre corderos y palomas, tórtolas, como les llamaban. Y había mucha gente que pues criaba ese tipo de animales y los comerciaba ahí ya para que llegara el creyente judío, el israelita, y conforme a la ley de Moisés, pues dependiendo su pecado y sus posibilidades, compraba el animalito que iba a presentar delante del sacerdote para ser sacrificado, y con eso hubiera perdón de pecados, porque así funcionaba en el Antiguo Testamento. Entonces, al Señor le molestó no tanto que lo vendieran, sino donde lo vendían, ya adentro del templo. Y eso es algo que sucede tanto en la religión tradicional como en algunos casos incluso en el Evangelio, ¿sí? Que desgraciadamente dentro de la iglesia, del área que está destinada para escuchar la palabra de Dios, para alabar su bendito nombre, llegamos a encontrar ya puestecitos ahí con diversos souvenirs, con dulces, con talento, con alimento, con panderos, Biblias. En el caso de la religión tradicional, pues veladoras, escapularios, rosarios, entre otras cosas. El punto: Jesús no estaba contradiciendo la ley, porque la ley todavía estaba vigente en ese momento. La molestia del Señor Jesús era porque ya estaban comerciando adentro del templo. Ese era el principal punto por el cual él se molestó y empezó a volcar las mesas.
no porque lo vendieran, sino por dónde lo estaban vendiendo. Y eso es algo que actualmente y tristemente en algunos lugares todavía se practica. No está mal, porque obviamente la obra del Señor tiene que seguir adelante y a veces se sacan recursos de la venta pro templo. Está bien. Lo que no es correcto es hacerlo dentro del mismo templo o el espacio del templo que está destinado para alabar y glorificar el nombre de Dios. Esa era la molestia del Señor. Vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 16: y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Comprar las cosas que ahí mismo adentro del templo vendían. A eso se refiere ese versículo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Casa de oración para todas las naciones. Ahí Jesús estaba compartiéndonos que su salvación y en el nuevo plan de Dios para la humanidad estaban incluidas ya todas las naciones, no solamente el pueblo de Israel, sino que era casa de oración ya para todas las naciones. Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque pues dentro del templo, del área que estaba destinada a la alabanza y a la adoración, se estaba ejerciendo el comercio. Por eso fue que el Señor se molestaba. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Los escribas eran también parte del grupo religioso de la época de nuestro Señor Jesús. Y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Tenían miedo que la gente se volcara a seguir a Jesús y que a ellos ya no les hicieran caso. Ellos, como líderes religiosos de su época, pues tenían una gran influencia sobre el pueblo. Y si hubiera llegado alguien más que les enseñara que no estaban en lo correcto en algunas interpretaciones de la ley, pues obviamente ellos iban a perder su credibilidad, su estatus y la veracidad de lo que ellos estaban diciendo, y al no seguirlos el pueblo, ellos iban a perder su poder y la influencia que tenían sobre el mismo. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ya no pudieron hacerle nada, porque el Señor conocía sus pensamientos y los planes que ellos maquinaban, y todavía no era el momento que Él ya tenía predispuesto para hacer el gran sacrificio de amor por nosotros. ¿Cuál es el mensaje principal? A lo que el Señor me da a entender, sí se vale poder realizar venta para generar un ingreso que pueda ayudar a pintar el templo, a comprar bancas, a comprar papelería, a comprar mucho material que haga falta para que se pueda realizar el culto, enseñarle a los niños, a los grupos. Eso está bien, no hay ningún problema con buscar lograr obtener un ingreso para poder seguir adelante en los ministerios que se realizan dentro de la iglesia. El punto aquí es que al Señor lo que no le agrada es que se haga dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Imagínate que estás en alabanza, que estás en adoración y tienes ahí adentro la comida, un ejemplo. Ya no es la misma conexión, ya no es la misma concentración, ya te llegó el olor de la garnachita, de la empanadita, de las picaditas, de los tamalitos. Ya los niños ya ven los dulces y ya están jalándote que quieren que les compres dulces a media predicación. Y chillan si no se los compras. Que ya viste algún
alguna playerita con una frase bíblica que te gustó y estás volteando a ver si ningún hermano te la gana y ya estás enfocado y ya hasta quieres que se acabe la predicación para ser el primero en salir al puestecito que tienen ahí en tu congregación, para poder ser el primero en adquirir la nueva playera que acaba de llegar, el nuevo CD, el nuevo libro. Lo único que haces es desenfocarte de lo que realmente vas, o el verdadero objetivo de ir a congregarte a un templo, que es alabar el nombre de Dios y escuchar su palabra. ¿O qué tal cuando está la predicación y están todos escuchando y pasan los edecanes o ujieres, como les llaman en algunos lugares, y te pasan ofreciendo la revista del mes, el folleto, te pasan ofreciendo algún velo, te pasan ofreciendo algún CD de predicaciones pasadas, en fin, el artículo que lleves gusto. El punto es que es un distractor y no te deja conectarte con la predicación, con la palabra del Señor, con el mensaje, y eso rompe con la línea que lleva tu pastor, tu predicador, al estarte dando la enseñanza. A lo mejor en un momento que iba a ser tremendo, impactante para tu vida, esa palabra, ese mensaje ya no llegó, porque alguien ya te distrajo, o tú solito te distrajiste, o te distrajo tu niño, tu niña con lo del dulce, y hay muchas cosas. Por eso es importante que tengamos ese orden. Repito, no está mal, pero debe de ser en un orden, para que no pierdas tu concentración en el mensaje del Señor, para que en la alabanza realmente tu espíritu se conecte con el Señor y le adores en espíritu y en verdad, y realmente tu visita a tu templo, a tu iglesia, a tu movimiento, a tu congregación sea de mucha bendición. Espero que haya sido de bendición este mensaje. No es el punto generar polémica ni criticar a nadie, simplemente es comentar y analizar lo que Dios nos da en su palabra. Te pido que me sigas apoyando. Si tú conoces a alguien que necesite saber de esta información y crees que le pueda ser de bendición, comparte este video, apóyame con un me gusta. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Te recuerdo, mi nombre es Alejandro Rodríguez y yo comparto contigo un video cada domingo, primeramente con la ayuda de Dios. Que el Señor te siga bendiciendo.